Bienvenidos al primer episodio de The Lulu Hour. Si no saben quién soy, yo soy Luan Díez, mucho gusto. Soy originalmente de Cancún, México, pero actualmente vivo en Los Ángeles, California. Tengo 22 años, tengo como 3 años y medio, 4 años desde que dejé de vivir con mi familia. Viví un par de meses sola en la Ciudad de México, después estuve viviendo con roommates un par de años en Estados Unidos, aquí en Los Ángeles, y ahora ya casi voy a cumplir un año en diciembre de vivir sola en Los Ángeles. Y como vieron por el título del episodio, voy a estar hablando de ser adulta y vivir sola con mi perro. Ahora que soy adulta, siento que me pongo mucha presión porque siento que debería saber todo, pero no. Me tengo que acordar que soy literal un adulto de 2 años. Y sigo aprendiendo, porque todo esto es nuevo. Sé que dependiendo de dónde vivas y de dónde eres, te vuelves legalmente un adulto a diferentes edades, a los 18 o a los 21, pero cuando cumples 20 es técnicamente tu primer año en el que eres adulto, porque ya no eres adolescente. Escuché este dicho, creo que en TikTok, de ser un adulto de 2 años, 3 años o 4 años, y resonó bastante conmigo. A lo que me refiero de esto de ser un adulto de 2 años, en mi caso, es que como un niñito de 3 o 4 años, siguen aprendiendo, están aprendiendo todo, absorbiendo todo, aprendiendo cómo ser niños. En nuestro caso, cuando tienes 20, 21, 22, estás aprendiendo cómo ser adulto, estás absorbiendo todo a tu alrededor y aprendiendo de nuevas experiencias. Y entonces todo es nuevo, sigues aprendiendo y eso es válido. Me han preguntado mucho cómo fue que me mudé sola, cuándo me mudé sola y por qué me mudé sola. Entonces, empecemos desde el principio. Cuando empezó la pandemia, técnicamente yo vivía en California, en la quinta que está por Palm Springs, que está como a 2 horas de Los Ángeles más o menos. Y todas mis cosas estaban ahí en mi casa, en la casa donde vivía. Y justo antes de la cuarentena, antes de que supiéramos todo de la cuarentena de COVID, todo eso, yo había tomado un viaje a la Ciudad de México para un viaje de trabajo y de ahí me fui a Cancún a visitar a mi familia y justo se empezó a cerrar el mundo. Y cuando empezó todo eso decidimos quedarnos ahí, decidimos mi mamá y yo quedarnos en Cancún. Nos la pasamos la cuarentena en Tulum. Y sí nos estábamos cuidando, estábamos en nuestra cuarentena, solo que nuestra casa sí tenía alberca y sí salíamos a la alberca. Después de un par de meses, Ilika, mi amigo que estaba con nosotros, se regresó a la Ciudad de México porque él es de la Ciudad de México, su familia estaba allá, su casa estaba allá, entonces se regresó para allá. En ese punto, mi mamá y mi papá empezaron el proceso de divorciarse y yo tenía que sacar toda la casa porque la estábamos rentando y nuestro contrato se estaba a punto de acabar. Entonces, cuando me vieron viajando de México a Estados Unidos, a California, fue porque iba a vaciar mi casa. Entonces puse todas mis cosas en una bodega en Los Ángeles. Todas mis cosas entraron en el coche de mi mamá. Manejamos a Los Ángeles y las pusimos en una bodega. Yo no sabía bien qué hacer con mi vida, pero me acabé yendo a la Ciudad de México. Y esta fue técnicamente mi primera vez viviendo sola, aunque al full no lo cuento. Yo no sabía qué hacer con mi vida, entonces me acabé yendo a la Ciudad de México y esa fue técnicamente mi primera vez viviendo sola, aunque yo no lo cuento como mi primera vez viviendo sola, técnicamente fue mi primera vez viviendo sola. Mientras que estaba en la Ciudad de México, uno de mis mejores amigos, que se llama Josh, me dijo, voy a rentar una casa en Los Ángeles, en Venice Beach, con unos amigos, porque no sabemos qué hacer y todos necesitamos un lugar en donde vivir. Vente un par de meses. Al principio yo nada más me iba a quedar un mes porque estaba cara la casa. Y desde el principio de la pandemia yo me estaba apoyando a mí misma económicamente porque ninguno de mis papás tenía trabajo porque ellos trabajaban en hotelería y pues los hoteles estaban cerrados. Después del primer mes en esa casa yo estaba demasiado feliz. Me di cuenta que mi situación social en México no era la situación más saludable para mí y no era donde quería estar en ese momento. Y pues en California estaban mis metas, yo quería estar aquí en un futuro. Entonces usé mis ahorros para quedarme ahí en esa casa los 2 meses enteros y agradecidamente a mediados de estar ahí me cayó una campaña en Estados Unidos que me estaba pagando en dólares, lo cual fue un sueño total. Después de esos 2 meses metí todo lo que acumulé en ese tiempo en mi bodega y con mi amigo Josh, después de salirnos de esa casa, nos estábamos platicando y decidimos que nos queríamos mudar a Los Ángeles y ahí veríamos cómo hacerle. Esto fue en diciembre. Entonces en enero Josh y yo venimos a buscar departamento. Encontramos departamento. Estaba un poquito más caro de lo que queríamos gastar, pero era el departamento de nuestros sueños. Acabé viviendo en ese departamento 2 años y fueron 2 años increíbles, 2 años de relajo.
Fue literal como vivir en un episodio de Friends. Teníamos 1000 invitados todo el tiempo, había personas entrando y saliendo, fueron años muy caóticos pero muy lindos. Literal había personas que ni siquiera vivían en nuestro departamento pero tenían llaves para nuestro departamento. Y en esos 2 años literal mis roommates se volvieron mi familia. Al finales del año pasado, del 2022, mis amigas y yo decidimos separarnos, ir por diferentes caminos. Ellas ya no querían vivir en la zona en la que estábamos viviendo, yo amaba la zona en la que estábamos viviendo. Entonces se mudaron a otro lugar y yo encontré este departamento. Lo más gracioso es que el día en que encontré este departamento, yo ya había visto tantos departamentos esa semana y ese día, esa mañana, ya había visto 2 departamentos más que no habían funcionado porque no tenían aire acondicionado, no estaban en el área más segura, no aceptaban perros, estaban muy caros. Y mi novio me dijo, solo ve, van a ser como 10 minutos, si no te gusta, no te tienes que mudar ahí y ya. Entonces vino conmigo, vimos este edificio, vimos el departamento al que originalmente iba a ver. Me encantó el departamento, pero no acabó siendo el departamento que iba a funcionar para mí. Me mostraron este departamento y el segundo que entré dije, aquí voy a vivir. Mi sillón queda perfecto, tengo un jardín para mi perro, el espacio es perfecto para mí, tengo gym, es un edificio súper seguro. Entonces bueno, y así es como encontré mi departamento. Yo estaba buscando departamentos en apartments.com, en uno que se llama Compass, Zillow. De hecho creo que lo encontré en Zillow. Llevo aquí casi 1 año y de hecho voy a renovar mi contrato para 1 año más. Aunque viviendo con roommates me sentía como un adulto total, sí tenía bastante apoyo de mis roommates. No es como vivir con tus papás, porque, sí tienes mucha independencia y puedes hacer casi todo lo que quieras, pero sí estás viviendo con otras personas y no tenía tanto tiempo sola o tanto espacio para mí, pero sabía que cualquier cosa les podía ir a tocar la puerta y me ayudaban. Literal, siempre tenía alguien ahí para mí. Creo que voy a hacer un episodio entero acerca de tener roommates porque tengo mucho que decir al respecto. Amé tener roommates, pero amo vivir sola. No creo volver a tener roommates, aunque los extraño bastante. Creo que después de vivir sola no podré regresar a eso, de no ser que sea como, vivir con mi pareja en algún día. Ahora, la siguiente pregunta que me hacen mucho, que ya medio contesté al principio, es ¿cómo? ¿Con qué dinero? Y bueno, yo no fui a la universidad, para los que me han preguntado. Mis papás no me apoyan económicamente. Llevo haciendo esto de las redes sociales como 7 años, 8 años en diciembre de hecho. Y cuando yo empecé era cringy hacer, no contenido, pero era cringy hacer TikToks, porque TikTok en ese entonces era Musical.ly y yo hacía videos en Musical.ly. Y sí, me molestaban bastante mis amigos y las personas que conocía. Me tocó un poquito de bullying por ahí. Pero a mí no me importaba mucho porque me encantaba hacer videos, me encantaba tomar fotos, amaba las redes sociales. Y era como mi creative outlet, era mi outlet creativo en donde sacaba mi creatividad. Entonces, bueno, empecé a hacer contenido y hace como 4 o 5 años más o menos empecé a ganar dinero de las redes sociales y hace como 3 o 4 años se volvió mi trabajo de tiempo completo, literal cuando me gradué de la prepa. Literal cuando me gradué de la prepa empecé a hacer esto full time. Y ahí fue cuando empecé a pagar todos mis gastos yo con mi propio dinero. Otra cosa que me preguntan mucho es que si vivo con mi novio. Y la respuesta es sí, pero no. Él tiene su propio departamento a como 5 minutos manejando del mío. Literal podríamos caminar, pero se la vive en mi departamento. Y ha funcionado demasiado bien para nosotros como pareja que él tiene su espacio y su espacio es su espacio y se va a su departamento todos los días como a trabajar porque trabaja desde casa. Y aunque algún día me encantaría vivir con él, todavía no es el momento. Lo hemos hablado bastantes veces, lo hemos hablado muchísimo, pero cuando yo estaba buscando departamento para vivir sola, no era el punto en la relación para mudarnos juntos. Y ahorita que estoy viviendo sola, amo esta etapa de tener mi propio espacio, mi propio departamento. Entonces, ¿algún día pasará? Sí. ¿Será hoy el día? No. Aunque tengo a mi novio aquí casi todos los días, sí se sintió bastante drástico el cambio de vivir con roommates a vivir sola al principio, porque era de tener ruido todo el tiempo, personas alrededor todo el tiempo, a estar sola. Y sí se siente... Y sí me hizo sentir un poquito sola, me hizo sentirme un poquito aislada porque verme con mis amigas ya no era tan fácil como antes. Se vuelve un poquito más complicado y aprender a estar conmigo misma. Siempre he sido una persona que amo pasar tiempo sola, pero siento
que era una soledad un poquito diferente y ahorita ya aprecio y amo mi tiempo sola tanto, 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 porque al final del día tú eres la única persona con la que pasas 24/7 por toda tu vida. Y sí, ver a tus amigos se vuelve más complicado cuando te vuelves adulto porque tienes que ponerle muchísimo más esfuerzo y tienes que encontrar personas que van a poner el mismo esfuerzo para ti también. Algo que yo empecé a hacer es cenas semanales en mi departamento para reunirnos todos y vernos todos, y me encanta. Amo invitar a personas a mi departamento, es de mis cosas favoritas. Amo compartir mi espacio y llenarlo de recuerdos y momentos lindos. Responsabilidad. Me gustaría decir y pensar que soy muy responsable, demasiado responsable. Siento que siempre lo he sido, pero siento que no estaba preparada mentalmente para las responsabilidades de ser adulta. De cosas como pagar la renta, tarjetas de crédito, comprar tu coche, mantener el coche, los impuestos. Ni siquiera quiero empezar con los impuestos. En ahorrar dinero, volverte buena con tus presupuestos de gastos y todo eso. Son como responsabilidades que sabía que venían, pero no estaba lista para ellas. Pero en otro lado, gracias a esas responsabilidades, tengo tanta independencia, y aunque me estrese bastante de vez en cuando, me siento más tranquila que nunca. Otra cosa muy importante de estar en tus 20s es no te compares al progreso o al punto de la vida de otras personas. En tus 20s vas a ver de todo. Yo tengo amigos y amigas que aún no tienen trabajo, o siguen en la escuela, o tienen 3 trabajos o un trabajo, o se compraron su casa, otros que siguen con roommates, otros que ya se casaron, otros que siguen viviendo con sus papás, otros que tienen sus negocios. Conozco un par que ya tienen hijos, o una mezcla de muchas situaciones diferentes, y todas son válidas. Aún no siento muchas veces que soy lo suficientemente grande como para ser adulta. Siento que he salido tanto de mi burbuja desde que vivo sola, y me he vuelto todavía más independiente y segura de mí misma. Hasta cosas como ir al súper sola me hacen sentirme como que orgullosa de mí misma. Sí, estar en tus 20s y volverte adulto es una montaña rusa de emociones, aventuras, aprendizajes, muchos aprendizajes, experiencias, y ahí voy poco a poco. Creo que nunca me voy a sentir lo suficientemente adulta, pero está bien. Bueno, eso fue todo. Mándenme mensajes a mi Instagram con preguntas, comentarios o temas de los cuales